Muchísimos son los interrogantes que han surgido en la mente de más de uno de nosotros y las reflexiones que nos ha permitido que surjan y aparezcan a partir de este tema tan intrigante como es el de la inteligencia artificial. Son muchísimos los aspectos que han causado o han provocado que nosotros indaguemos, nos cuestionemos sobre quiénes somos nosotros mismos y no solamente qué es lo que representan estos algoritmos ultrapotenciados que permiten o se permite más bien por darles algún tipo de atribución resolver de manera inmediata cosas que los seres humanos podríamos demorarnos bastante en realizarlo. La pregunta que aquí surge detrás de todo esto es si seremos capaces, los seres humanos, de creer aquella máquina, aquella inteligencia artificial, cuando no solamente imita la conducta humana, sino que también comience a sentirla como real y poco a poco nos vaya desplazando, no solo porque se parezca a nosotros, sino porque además podrá ir mucho más allá. Y ese será un factor quizás determinante para poder darnos cuenta de que no solamente hemos sido imitados, sino totalmente superados. Y es que simplemente un humano no lo haría así. Sin embargo, esta idea que estoy lanzando y que estoy diciendo en este momento, pues atraviesa diferentes etapas. Y una de ellas fue la que el prominente padre de la computación moderna y precursor de la inteligencia artificial llegó a sostener para evaluar precisamente este tipo de inteligencias. Alan Turing, que es de quien hablo, sostenía que en un futuro, o al menos en un futuro para él, pues llegarían a existir máquinas, entre comillas, lo suficientemente avanzadas como para que esos actos que ellas realizaran fueran difícilmente distinguibles de los seres humanos. Pues ese momento prácticamente ha llegado. Lo que Alan Turing pronosticaba como un futuro es básicamente nuestro presente. Estas ideas, por supuesto, que las que conlleva esta idea que Turing nos da, han sido tratadas ampliamente por la literatura y también, por supuesto, han sido llevadas al cine en muchas ocasiones. Películas como Morgan, The Machine, I Am Mother o Las Mujeres Perfectas, que está basada en una novela del año de 1972 de Ian Levin, pues nos dejan precisamente ver eso. El test de Turing en realidad fue ideado con un objetivo y básicamente es un experimento mental para evaluar si una máquina, o mejor dicho, una inteligencia artificial para nosotros, tiene o no la capacidad de imitar a la perfección la respuesta de un humano a una pregunta. Hay que recordar que originalmente Turing lo llamó The Imitation Game, es decir, el juego de la imitación, y posteriormente fue que lo conocimos como el test de Turing. En este test, tal como lo presentó por primera vez, una persona interactúa con dos interlocutores ocultos. Uno de ellos es un humano y el otro es una máquina, o diríamos una vez más para aclarar, una inteligencia artificial. La persona que actuaba como juez hace las mismas preguntas a las dos interlocutores. Y si no es capaz de identificar cuál de los dos es la máquina, se considera que ésta ha superado el test y que por lo tanto su inteligencia es equiparable a la humana. A pesar de que este test ha sido tremendamente criticado por algunos científicos, ya que le encuentran diversos fallos y por supuesto los tiene, sin embargo, nos ha permitido conocer algunos elementos que permiten generar una idea clara para poder identificar qué es lo que deberíamos entender por una inteligencia artificial. Y como tal, pues ha constituido la base en el campo de la inteligencia artificial y ha sido necesario más de 70 años para ver precisamente
cómo una máquina ha conseguido superarlos, cómo una inteligencia artificial fue más allá de esto y pasó la prueba del test de Turing. Hoy, sin embargo, la prueba sería claramente, por supuesto, superada por los modelos de procesamiento del lenguaje natural más grandes que tenemos en la actualidad. Ya ha sido superado por Lambda, que es el sistema de Google, y también indudablemente llegará a ser superado, si es que no lo ha sido mientras digo esto, por el chat GPT. Chat que por supuesto cuando uno interactúa con él tiene cosas interesantísimas, fascinantes, pero unos límites claramente eh, que hacen que claramente los podamos distinguir de lo humano. Ahora bien, ¿qué es lo interesante detrás de todo esto? Y es que, eh, ¿qué es lo que se pretende con este ejercicio de poder pasar como un ser humano, de poder presentar atributos de un ser humano? ¿Por qué no de otra cosa? ¿Por qué no simplemente eh, ir más allá de la imitación y tener la capacidad a partir de esto de generar algo totalmente distinto? Interesante es que si nosotros prestamos mucha atención al test mismo y a la idea que hay detrás de todo esto, está sobre todo construido sobre la base de engañar, o por lo menos de hacer pensar que es un humano, que básicamente pues es un engaño, ¿no? Y la idea es hacerle creer al humano que ejerce de juez que uno de ellos, o los dos al menos, son humanos, y claramente, de acuerdo al modelo del experimento, pues uno de ellos no lo es. Y básicamente está haciéndole creer que se trata de un humano. Esto es interesante porque es la idea sobre la que se para toda la cuestión, y es que engaña, fabula, ficciona la identidad humana. Y lo que se está haciendo en últimas es borrar cada vez más indicios de ese engaño hasta el momento en que llegue por completo a ser eh, difícil distinguir ese instante y las personas no puedan saber en qué momento se está ante una máquina y ante un ser humano. Quizás una de las películas que mejor nos dejan ver esa dinámica es la gran Ex Machina de Alex Garland, donde una máquina, que en este caso es una mujer muy atractiva, eh, logra superar fácilmente ese test, haciendo que su interlocutor crea que ya efectivamente tiene conciencia y simula perfectamente la conciencia. Es una película que recomiendo muchísimo, y si no la han visto, pues tienen oportunidad todavía de seguir viendo, y más ahora que este tema está tan en boga, pues les hará reflexionar bastante. Entonces es muy interesante porque en el fondo el engaño es la base precisamente del modelo generativo de estas inteligencias artificiales. Y básicamente, y hay que decirlo, lo es con propiedad del llamado deep learning o las redes antagónicas generativas, de las cuales son famosos ejemplos el Midjourney, por ejemplo. Es el caso más concreto, donde precisamente se simula. Y esto es básicamente la intención de estas inteligencias artificiales, seguir siendo simuladores, pero esta vez extendiéndose con propiedad a actividades humanas que claramente pueden ser reemplazables porque son lo básico, son lo elemental, son las cosas que cotidianamente podemos hacer o necesitamos hacer, pero que aquí se están resolviendo de manera rápida e inmediata, sin que por ello tenga que llevarse al ámbito de lo creativo realmente. Por ejemplo, cuando uno se centra, cuando uno piensa en la función que tiene el chat GPT, pues fácilmente podemos darnos cuenta cómo está siempre dispuestos y preparados a respondernos, y ciertamente sus respuestas son interesantes, pero falla mucho. En mi caso me he encontrado con errores garrafales, me inventa fuentes, fabula cosas, eh, y es
en términos sintácticos, en términos lógicos, una buena respuesta, pero en términos informativos, históricos, creativos, por supuesto, es una muy mala respuesta las que ofrece. Y ahí es donde importa y está el papel del humano, donde tenemos que corregir e inmediatamente hacer resaltar ese error, de tal manera no solo el hecho de que lo corrija, sino que los estudiantes, aquellos que empleen esta herramienta, sepan detectarlo y también descartarlo. Y ChatGPT es capaz, por supuesto, de imitar nuestro lenguaje de una forma tan perfecta y sintáctica que gramaticalmente pues da la sensación de que tiene una gran sabiduría. Y es cierto que sus creadores no buscan engañar, puesto que el ChatGPT admite que tiene fallas y tiene los límites y constantemente los dice de acuerdo al corte de tiempo de información que tiene o simplemente dice que frente a ese tipo de cosas no puede dar mayor información y sabe exactamente qué límites tiene como mm, algoritmo. Tal vez en ese sentido somos nosotros los que nos engañamos al creer que en efecto nos va a aportar una solución y que nos va a transmitir una respuesta adecuada de aquello que le estamos preguntando. Por eso es muy gracioso ver personas que le preguntan sobre el sentido de la vida, sobre la existencia de Dios, sobre el ángel o los ángeles, sobre el alma, sobre los sueños, cuando en el fondo tampoco ellos mismos han buscado por sí mismos indagar y resolver y entender estos fenómenos. Hay algo bien interesante detrás de todo esto y son las similitudes que este fenómeno presenta con la psicopatía. Parece que en estos casos la inteligencia artificial actúa de una manera muy parecida a como lo haría un psicópata. Cabe recordar que la psicopatía se define como un trastorno de la personalidad que caracteriza a aquellas personas que faltas de sentimientos y emociones, pues por un lado son incapaces de crear lazos afectivos o empáticos con sus congéneres, algo que por supuesto no deberíamos esperar de una máquina, no tiene por qué tener un lazo afectivo con nosotros, aunque lo simule. También es importante entender que las personalidades que tienen esta afección de la psicopatía, pues en realidad eh, personifican propiamente la maldad en tanto que no tienen remordimientos al hacer lo que tienen que hacer y por ello no dudan en acudir a la manipulación y al engaño de una manera totalmente audaz, de modo tal que no nos demos cuenta de que efectivamente nos está engañando. Por eso es que básicamente en sus características se puede decir que son de sangre fría y también a la vez resultan altamente convincentes. Eh, eh, También es interesante darse cuenta que un psicópata conoce perfectamente lo que está haciendo, es consciente de ello, sabe cuáles son las reglas sociales y qué castigos puede derivar todo esto. Y en ese sentido, y precisamente para no caer en eso, pues dominan completamente la situación y son capaces de distinguir entre aquello que es correcto y lo que no. No estamos hablando de un loco, no estamos hablando de alguien que pierde el juicio, sino que simplemente son personas que no se sienten culpables por sus actos. ¿Y por qué se puede comparar esto? Pues porque básicamente la inteligencia artificial en realidad será capaz de imitar en forma tan perfecta determinados comportamientos y características humanas, y ya lo hace como lo podemos ver como el diálogo o la expresión de emociones, que sin duda pues generará sentimientos por parte de aquellos que se acojan a ella y ya lo está haciendo. Es decir, le tomaremos afecto, creeremos incondicionalmente en lo que nos diga, muchas personas se enamorarán y tendremos hombres y mujeres que sentirán que son novios o novias de esta inteligencia artificial y quizás las mismas películas ya nos pueden decir muchísimo más y quizás la más famosa sea Her, donde uno descubre y se da cuenta
cuáles son las consecuencias devastadoras que hay detrás de todo esto y que por supuesto tienen como aliciente la soledad. Y es interesante entonces que la inteligencia artificial adopte precisamente características propias de un comportamiento psicopático, y a la vez es aterrador y no deja de ser como el meme, fascinante a la vez, intrigante, raro, extraño. Eh, Esto, sin embargo, no debe permitir que los seres humanos veamos con miedo el futuro. En realidad, nosotros a lo largo de muchos siglos hemos aprendido a tratar con comportamientos raros y extraños, y a través del límite jurídico hemos progresado para evitar o impedir precisamente que resurjan actitudes y expresiones que por supuesto ya no consideramos éticas. En ese sentido, ya para finalizar, quizás vale la pena recordar que en realidad estamos bastante lejos de una verdadera inteligencia artificial. Algo que yo he sostenido al interactuar con estas inteligencias y luego comentárselo a otras personas. Y es el miedo que la gente tiene ante esto. Es un miedo que es indebido siempre y cuando reconozcamos las potencialidades que tenemos más allá de eso que llamamos el factor de inteligencia. Han creado la inteligencia artificial o inteligencias artificiales, pero muy difícilmente van a crear un amor artificial o van a crear también una sabiduría artificial, porque esto es muchísimo más complejo. En realidad los seres humanos estamos llenos, plenos de muchísimos atributos cuando sabemos reconocerlos y cuando sabemos integrarnos de manera consciente con el entorno, y podemos saber muchísimo más de nosotros mismos. Pero cuando nos vemos de manera limitada y es el modelo económico el que nos exige que solamente seamos inteligentes para poder resolver y apagar los incendios que constantemente se viven armando dentro de él, pues demandaremos muchísimo de la inteligencia. Pero no solo somos inteligencia, somos muchísimas cosas más. Y es importante entender esto para que desde aquí, desde esa base, es que vamos a controlar la tecnología y evitar que ella invierta esto y nos termine controlando porque nos desvivamos por nuestras propias creaciones. Eh, Uno no debe esperar que la tecnología se adapte, ni nosotros nos adaptemos a ella, ni ellas a nosotros, pero sí que podamos interactuar de una mejor manera para que así podamos comprender el valor que tiene en efecto. Y bueno, esto es todo por hoy en la miscelánea. Quiero recordar, eso sí, que este breve comentario que he hecho aquí en torno a la psicopatía y la inteligencia artificial lo basé en un documento muy pequeño pero interesante que apareció en la página de The Conversation, llamado ¿Son las máquinas más inteligentes o nos engañan mejor? Eh, Redactado por Marisabel Montserrat, Francisco José Perales, Javier Barona, y que dejo aquí en la descripción. Muchísimas gracias por estar aquí en esta miscelánea y espero que les haya gustado.